Sistemas lineales y operadores exponenciales. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Desarrollo de recursos educativos digitales. Sistemas dinámicos. Módulo 1, video 3. Aplicación 1. Sistema masa-resorte. A continuación, consideramos un sistema masa-resorte, el cual consiste de un resorte donde uno de sus extremos está unido a una superficie rígida y el otro extremo está unido a un objeto de masa m. Suponemos que la superficie es una superficie sin fricción y que x igual a 0 es la posición de equilibrio del sistema. Si el objeto de masa m está en una posición a la derecha de la posición de equilibrio, el resorte ejerce una fuerza sobre el objeto de masa m hacia la izquierda. Dicha fuerza es conocida como fuerza restauradora y se nota como F sub S. Si el objeto de masa m se encuentra en la posición de equilibrio, es decir, en la posición donde el objeto no está estirado ni comprimido, la fuerza restauradora es igual a 0. Si el objeto de masa m se encuentra a la izquierda de la posición de equilibrio, el resorte ejerce una fuerza sobre el objeto de masa m hacia la derecha, como se ilustra acá. En este video consideramos como marco de referencia positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. A continuación, modelamos este fenómeno, el sistema masa-resorte, con ecuaciones diferenciales. A continuación, generamos el modelo. Por la ley de Hooke, tenemos que F sub S, la fuerza restauradora, es igual a menos K por X, donde K es una constante positiva llamada constante de fuerza o constante del resorte. F sub S es la fuerza restauradora del resorte y X es la posición del objeto de masa m, obviamente con m mayor que 0. Por la segunda ley de Newton tenemos lo siguiente. Tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración, donde a es la aceleración del objeto de masa m. Luego, masa por aceleración va a ser igual a menos k, la constante de resorte, por x. Como la aceleración a es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, x' de t, se sigue que la aceleración por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos k por la posición del objeto en el tiempo t. Dado que la velocidad v de t del objeto de masa m cumple que v de t es igual a x' de t de la ecuación 1, de esta ecuación, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales lineales. X' igual a b y b' igual a menos k sobre m por x, el cual puede ser escrito en su forma matricial x mayúscula prima igual a por x, donde x mayúscula va a ser igual a x, va a ser igual al vector con entradas x, b. Y a, la matriz de coeficientes, va a ser la matriz con entradas 0, 1, menos k sobre m y 0. Como la traza de a es igual a 0 y el determinante k sobre m es mayor que 0,
del teorema y la traza del determinante que vimos en el módulo, en el video 1 del módulo 1, tenemos que el sistema 3 presenta un centro en el origen. Es decir, las trayectorias son circunferencias o elipses. Y el origen es un punto de equilibrio, conocido como centro. Además, podemos encontrar las soluciones de las trayectorias del sistema 3 para cada condición inicial. Para esto, debemos calcular la solución del sistema 3. La matriz A tiene a lambda igual a raíz de k sobre m y a su conjugado lambda barra igual a menos i por raíz de k sobre m como sus valores propios. Además, W igual a U sub 1 más I por sub 2 igual al vector con entradas 0 y 1 más I por el vector con entradas raíz de m sobre k y 0 es un vector propio correspondiente al valor propio lambda igual a I por raíz de k sobre m. Note que U sub 1 es igual a este vector y U sub 2 es igual a este vector. Luego de un teorema anterior, ver el video 2 del módulo 1, tenemos que para una condición inicial x mayúscula sub 0 igual a el vector con entradas x sub 0, b sub 0 traspuesta, el sistema 3 tiene por solución lo siguiente. X de t igual a una matriz P de tamaño 2 por 2 por esta matriz, la cual tiene entradas coseno raíz de k sobre m por t menos seno raíz de k sobre m por t, seno raíz de k sobre m por t, coseno raíz de k sobre m por t, por la inversa de la matriz P por el vector de condiciones iniciales x mayúscula sub 0, donde la matriz P está formada como sigue. La primera columna corresponde al vector U sub 2 y la segunda columna corresponde al vector U sub 1. Es decir, la matriz P es de esta forma. Menos raíz de k sobre m, 0, 0 y 1. Y su inversa, que es la menos 1, viene dado por lo siguiente. Es la matriz con entradas menos raíz de k sobre m, 0, 0 y 1. De donde se sigue que la solución del sistema 3 viene dada por lo siguiente. Me voy a volver. Después de efectuar toda esta multiplicación, la matriz P por esta matriz de senos y cosenos por la inversa de P por el vector x0 por el vector de condiciones iniciales x mayúscula sub 0, obtenemos la solución del sistema 3, la cual viene dada por x de t igual a x sub 0 por coseno de omega por t más p sub 0 sobre omega por seno de omega por t y b de t igual a b sub 0 por coseno de omega por t menos x0 por omega por seno de omega por t, donde omega es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Recuerde que k es la constante del resorte y m es la masa
del objeto. A este valor, dentro de la teoría de oscilaciones, se le conoce como frecuencia angular. Entre más grande sea la frecuencia angular, más oscilaciones presenta el sistema por unidad de tiempo. Manipulando algebraicamente esta expresión, obtenemos las ecuaciones de las trayectorias del sistema 3 para cada condición inicial x sub 0, y sub 0 traspuesta. La ecuación que describe a dichas trayectorias para cada condición inicial diferente de la nula, es decir, diferente de x sub 0 y y sub 0 ambas igual a 0, se tiene que esta ecuación describe las trayectorias. X al cuadrado sobre x sub 0 al cuadrado más m sobre k por b sub 0 al cuadrado, más b al cuadrado sobre k sobre m por x sub 0 al cuadrado más b sub 0 al cuadrado igual a 1. Notemos lo siguiente. Para x sub 0 igual a la condición inicial x sub 0 y sub 0 traspuesta diferente del vector nulo, tenemos lo siguiente. Si m es igual a k, la expresión 4 es la ecuación de una circunferencia con centro en el punto 0,0 y radio raíz de x sub 0 al cuadrado más b sub 0 al cuadrado. Segundo, si m es mayor que k, la expresión 4 es la ecuación de una elipse con su eje mayor sobre el eje x y su eje menor sobre el eje b. Si m es menor que k, la expresión 4 es la ecuación de una elipse con su eje menor sobre el eje x y su eje mayor sobre el eje b. De esta forma hemos descrito todas las trayectorias, ¿sí?, del sistema 3 que presenta un centro en el origen. Entonces, si la masa es igual a la constante del resorte, las trayectorias evolucionan en forma de circunferencia. Si la masa es mayor que la constante del resorte, las trayectorias evolucionan en forma de elipse, donde su eje mayor está sobre el eje x. Y si m, la masa, es menor que la constante del resorte, tenemos que las trayectorias del sistema 3 evolucionan en forma de elipse, donde su eje mayor está sobre el eje b. A continuación, se muestran las gráficas la gráfica de una trayectoria junto con las gráficas de las soluciones x de t y b de t para diferentes valores de m y k. En esta primera gráfica vemos el retrato de fase del sistema 3, vemos la gráfica de una órbita y un punto del sistema 3 para m igual a 4 y k igual a 1, con una condición 4,5 para x y 0 para b. En este caso, el sistema evoluciona de esta forma. Si iniciamos de esa condición inicial, el punto 4.5,0, el sistema evoluciona en esta dirección, en el sentido de las manecillas del reloj, y vuelve otra vez a su punto. Si imaginamos el sistema masa resorte, aquí estaríamos con
una velocidad, este sería el eje B y este sería el eje X. Si iniciamos en el punto 4.5,0, iniciaríamos con una velocidad igual a 0 y con el resorte desplazado, y con la masa desplazado hacia la derecha de su punto de equilibrio en el punto 4,5. Soltamos el resorte, soltamos la masa y el objeto de masa m comienza a moverse. Llega a su posición de equilibrio, en X sería X igual a 0, y aquí la magnitud de su velocidad sería la máxima. El sistema sigue evolucionando, la magnitud de la velocidad va disminuyendo y la magnitud de la posición va aumentando. Llegas al punto menos 4.5 y otra vez se devuelve. El resorte ejerce una fuerza hacia la derecha, hace que el objeto vuelva a moverse y evoluciona de esta manera. El objeto se mueve en X, se mueve hacia la derecha, la velocidad va aumentando, aumentando, alcanza su velocidad máxima cuando X es igual a 0 en la posición de equilibrio y otra vez comienza a perder velocidad y a ganar desplazamiento, a aumentar la posición hasta que llega al sitio donde inició. Como la superficie es sin fricción, el sistema sigue oscilando. A la derecha se muestran las gráficas de las soluciones. La de azul corresponde a la gráfica de X y la curva roja corresponde a la gráfica de la velocidad. Ambas gráficas exhiben un comportamiento oscilatorio. El sistema está oscilando. La posición comienza de 4.5, baja hasta menos 4.5, daríamos 4.5 en este punto, evoluciona hasta que llega a la posición menos 4.5 en este punto, la velocidad sería igual a 0 acá, el sistema se devuelve, comienza a aumentar la posición y llegaría hasta que está 4.5 y así continúa evolucionando. De forma similar sucede con la velocidad. Comenzamos con una velocidad 0, tiene una velocidad máxima cuando está en este punto, en una posición 0. Fíjense que acá la posición sería 0, donde la velocidad es máxima. ¿Sí? Bueno, la magnitud de la velocidad máxima. Sigue evolucionando el sistema, llega a este punto en X, y en ese punto la velocidad sería igual a 0. Comienza a aumentar la velocidad que corresponde a este sector hasta que llega a la velocidad máxima que estaría acá y corresponde a este punto. Comienza a disminuir la velocidad, este tramo, hasta que llega a la posición 4.5, pero hasta que llega a una velocidad 0 en la posición 4.5 y sigue de esa manera. Sigue oscilando. Ahora bien, esto es para estos valores. M igual a 4 y K igual a 1. ¿Sí? La órbita y la curva solución, tanto para X como para B. ¿Qué pasa si aumentamos la constante del resorte y dejamos la M fija? Es decir, ¿qué pasa si le damos más fuerza al resorte? Si es un resorte con más fuerza. Al aumentar la constante de 1 a 2.5. Esta sigue siendo una trayectoria o una órbita que inicia en el punto 4.5,0. La diferencia radica en el eje mayor en el eje menor de la elipse, ¿sí? No, el eje menor de la elipse en este caso estaría sobre el eje B, y fíjese que la longitud de ese eje menor, para este caso que está acá, es menor que para este caso.
¿Qué está queriendo decir eso? Que la velocidad máxima que alcanza el objeto de masa m en la posición de equilibrio, o más bien la magnitud de la velocidad que alcanza la posición de equilibrio, es mayor en este caso, cuando la constante del resorte es más grande, que cuando la constante del resorte es más pequeña. Es decir, la velocidad alcanza un valor máximo más grande cuando el resorte tiene más fuerza y la hemos estirado la misma distancia, lo que era de esperarse. En cuanto a la gráfica de las soluciones, se ve más explícito la diferencia. La frecuencia angular aumenta. La cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo aumenta, tanto en la posición, tanto en la función de la posición, que es la de azul, como en la función de velocidad, como se puede ver cuando se hace la comparación entre las dos gráficas. ¿Qué está queriendo decir eso? Que el objeto está oscilando con una mayor velocidad, está oscilando, tiene más oscilaciones por unidad de tiempo. Si disminuimos aún más, si aumentamos en este caso, perdón, si dejamos la constante de resorte quieta y aumentamos la masa, nos encontramos con las siguientes gráficas. La elipse, el eje menor de la elipse es aún más pequeño. Si dejamos quieta la constante del resorte y aumentamos la masa, de nuevo vemos que hay una disminución de la velocidad máxima que alcanza el objeto, el sistema masa-resorte. Y eso de nuevo se ve reflejado también, y es más evidente, en las gráficas de la solución x de t y b t. La cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo es menor que en los dos casos anteriores. Y físicamente es de esperarse. ¿Por qué? Porque si yo dejo quieta la constante del resorte, o sea, es decir, la fuerza del resorte, no modifico esa función, menos k por x, y aumento la masa, pues el movimiento va a ser más lento, más pausado, como se refleja en las gráficas. Y en esta gráfica se ilustra el retrato de fase para m igual a 4 y k igual a 1. Es decir, órbitas, se dibujan las órbitas para diferentes condiciones iniciales, junto con su punto de equilibrio, que es un centro. Esta gráfica describe, junto con las soluciones, las gráficas de las soluciones, describen el comportamiento de mi sistema de ecuaciones y, por tanto, el comportamiento de mi sistema mecánico. En este caso, el sistema mecánico masa-resorte. Las siguientes gráficas ilustran el análisis que realizamos anteriormente con respecto a las trayectorias del sistema 3. En el caso en que m sea igual a 4 y k sea igual a 1, es decir, m sea menor que k, las trayectorias del sistema son elipses y su eje mayor se encuentra sobre el eje x y el eje menor se encuentra sobre el eje b. En el caso en que m sea igual a 1 y k igual a 4, en forma general en que m sea mayor que k, menor que k, las trayectorias vuelven y son elipses, pero en este caso el eje mayor está sobre el eje B y el eje menor está sobre el eje X. Para el caso en que m sea igual a k, en particular m igual a 4 y k igual a 4, las trayectorias
son circunferencias centradas en el origen. Aplicación 2. Sistema masa-resorte amortiguador. A continuación, analizamos y modelamos el sistema masa-resorte amortiguador, el cual es un sistema que se ilustra de esta forma. Está compuesta de un resorte unido a una superficie rígida, un extremo unido a una superficie rígida y el otro extremo unido a un objeto de masa m. El otro extremo del objeto de masa m está unido a un amortiguador atenuante de impactos. Es decir, si nosotros sacamos la masa m de su posición de equilibrio, el amortiguador actúa de tal manera que devuelve al sistema de masa m a su punto de equilibrio de la forma más óptima posible. Modelemos matemáticamente, por medio de ecuaciones diferenciales, este sistema masa-resorte para entender el comportamiento de él. Supóngase una masa m unida tanto a un resorte que ejerce una fuerza F sub S, la fuerza restauradora, como a un amortiguador atenuante de impactos, que ejerce una fuerza F sub R sobre la masa. Se muestra acá y cómo se ilustra en el caso X y B, velocidad mayor que cero, cómo actúan las fuerzas sobre el objeto de masa m. Por la ley de Hooke, así como hicimos anteriormente, tenemos que la fuerza restauradora F sub S es igual a menos K por X, con K una constante positiva, la constante del resorte. Asúmase que la fuerza del amortiguador F sub R es proporcional a la velocidad de la masa y actúa en dirección opuesta al movimiento. Entonces, F sub R es igual a menos C por B, con C una constante mayor que cero. Luego, F sub R es negativa si la velocidad es positiva, es decir, si el movimiento del objeto de masa m es hacia la derecha, mientras que la fuerza F sub R es positiva si la velocidad es negativa, es decir, el movimiento del objeto de masa m es hacia la izquierda. Si F sub R y F sub S son las únicas fuerzas en la dirección X que actúan sobre la masa m y su aceleración resultante es A, de la segunda ley de Newton, obtenemos la siguiente ecuación. Masa por aceleración va a ser igual a F sub S más F sub R igual a menos K por X menos C por B. La fuerza restauradora, y esta que está acá sería la fuerza del amortiguador sobre el objeto de masa m. Como la velocidad es igual a x' de t, como la velocidad es igual a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración es igual a b' de t más x de t, de esta ecuación, de la ecuación anterior, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales. X' igual a b y b' igual a menos k sobre m por x menos c sobre m por b.
el cual, este sistema, puede ser escrito en su forma matricial como x' igual x mayúscula prima igual a por x, donde x es el vector con entradas x, b, x mayúscula, es el vector con entradas xb, y a es la matriz con entradas 0, 1, menos k sobre m, menos c sobre m. Clasifiquemos el punto de equilibrio 0,0 del sistema 5. Para tal fin, utilizamos el teorema de la traza y el determinante. Tenemos que el determinante de la matriz A, la matriz de coeficientes del sistema 5, matriz, el determinante de A es igual a K sobre M, que es mayor que 0. Y tau, la traza de A, es igual a menos C sobre M, que es menor que 0. Y tenemos que la traza al cuadrado menos 4 veces el determinante es igual a menos C sobre M al cuadrado menos K sobre M, lo cual es igual a C al cuadrado menos 4 por K por M sobre M al cuadrado. Hasta ahora no podemos clasificar ni determinar la estabilidad. Bueno, la estabilidad con este valor de tau podemos decir que es estable, pero no podemos determinar todavía si es un foco o si es un nodo. Eso depende de cómo sean estos parámetros, de cómo sea la constante C, de cómo sea la constante K y de cómo sea la masa. Para poder llegar a una respuesta, debemos analizar los siguientes casos, de donde se tienen los siguientes casos. Si al cuadrado menos 4 por K por M sobre M al cuadrado mayor o igual que 0, y C al cuadrado menos 4 por K por M sobre M al cuadrado menor que 0. Analicemos cada uno de ellos. Si C al cuadrado menos 4 por K por M al cuadrado es menor que 0, es decir, si C al cuadrado menos 4 por A por M es menor que 0, entonces el sistema 5, el sistema lineal 5, presenta un foco estable en el punto 0,0. Y por tanto, el sistema masa-resorte amortiguador oscila. Y a medida que pasa el tiempo, este tiende a quedar en su posición de equilibrio. X igual a 0, la posición 0 con velocidad 0. Ahorita con una gráfica aclaramos esta parte. Si C al cuadrado menos 4 por K por M sobre M al cuadrado es mayor o igual que 0, es decir, si C al cuadrado menos 4 por K por M es mayor o igual que 0, entonces el sistema lineal 5 presenta un nodo estable en 0,0 y por tanto el sistema masa-resorte amortiguador no oscila, a diferencia del foco. Si ustedes recuerdan, en el caso del foco, las trayectorias son espirales. Por tanto, la velocidad y la posición van a oscilar. Pero a medida que va pasando el tiempo, esas oscilaciones van disminuyendo la amplitud. Y tanto la solución X como la solución B tienden a cero. En este caso, no oscila. La solución tiende al origen, pero sin oscilar. Analicémoslo. A continuación, se muestran las gráficas para diferentes valores de C, M y K. Las gráficas de una órbita o trayectoria y la gráfica de la solución, tanto de X como de B, tanto X de T como B de T. Analicemos este primer bloque. Si consideramos C igual a 1, M igual a 3 y K igual a 2, y una condición inicial, esta trayectoria pasa por el punto
4.6,0, el sistema evoluciona en forma de espiral y tiende a este punto. Este punto sería un foco estable, ¿sí? Las trayectorias evolucionan y se acercan al punto que sería un foco estable. Entonces el sistema arrancamos desde acá con una velocidad cero, una posición positiva, soltamos el sistema comienza a evolucionar, el amortiguador y el resorte comienzan a ejercer fuerza y la fuerza del amortiguador hace que el objeto de masa m, a medida que va oscilando, se vaya aproximando cada vez más al origen y la amplitud disminuye. Eso se puede ver mejor en las gráficas de las soluciones de la solución x de t y b de t. Igual que ahorita, la solución x de t se representa en azul y la solución b de t se representa en rojo. Arrancamos desde un tiempo t igual a 0 con una posición 4.6. El sistema evoluciona, ya no baja hasta menos 4.6, sino que toma un valor un poco más arriba. Ya no sube hasta 4.6, sino que toma un valor un poco más abajo. Y a medida que va evolucionando el sistema, la solución x de t va oscilando, pero se va aproximando al origen. De igual forma pasa con la velocidad. Oscila, pero las oscilaciones van disminuyendo su amplitud y van tendiendo al origen a medida que el tiempo va transcurriendo. Eso se debe al amortiguador presente en el sistema. Este caso, ¿cuál sería? Si nosotros hacemos las cuentas, permítanme me devuelvo, y reemplazamos en este valor, tenemos que para esos valores de C, K y M, la expresión sería menor que 0 y el sistema presentaría un foco estable en el origen. Analicemos el otro caso. Perdón, me devuelvo. El otro caso sería cuando son constantes c al cuadrado menos 4 por k por m. Bueno, son constantes que cumplen lo siguiente. C al cuadrado menos 4 por a por m sobre m al cuadrado mayor o igual que 0. Si hacemos las cuentas, eso se cumple en particular para estos valores. Y en dicho caso, presentaría un nodo estable. Si tomamos la misma condición que teníamos ahorita, 4.6,0, entonces el sistema evoluciona, su velocidad aumenta, después comienza a disminuir, la posición siempre va a ir disminuyendo y se aproxima al punto de equilibrio 0,0, sin oscilar. Esto se representa mejor con las soluciones. Acá tendríamos de nuevo en azul la solución x de t y en rojo la solución b de t, la solución para la posición y la solución para la velocidad. Como se puede observar, arranca en 4.6, el sistema evoluciona, pero no oscila. Simplemente baja y tiende a su posición de equilibrio, 0. E igualmente pasa con la velocidad. Bueno, arranca en 0, aumenta su magnitud, disminuye la velocidad aquí y después tiende a 0, sin oscilar. Entonces, esa sería la forma. Bueno, podemos tener más comportamientos al ir variando los parámetros C, pero esas serían como las dos formas principales. Puede que el foco aumente o disminuya la amplitud de la espiral, puede que las trayectorias del nodo cambien un poco, pero va a seguir presentándose un nodo para los dos casos. Estos dos que teníamos anteriormente, menor que 0 y mayor que 0.
De esta forma, nosotros podemos analizar sistemas, en este caso, sistema masa-resorte sobre una superficie sin fricción y sistema masa-resorte amortiguador sobre también una superficie sin fricción. Los podemos analizar matemáticamente por medio de ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Mediante un análisis como el que estamos haciendo, con sus retratos de fase y las gráficas de las soluciones. En este caso, ¿sí? En estas gráficas se muestra el retrato de fase para los dos casos, en el que presenta un foco estable, ¿sí? Que sería para C igual a 1, M igual a 3 y K igual a 2. Y esta parte que sería acá sería un retrato de fase cuando presenta un foco, que serían las gráficas de las trayectorias para diferentes condiciones iniciales. En este video se utilizó la siguiente bibliografía. Este libro, que es un libro muy bueno para aplicaciones, el libro Steven, Dinámica no lineal y Caos. La segunda edición, la primera edición también es muy buena, pero la segunda tiene más ejemplos y es mucho más ilustrativa. Y el principal libro que estamos manejando nosotros, el libro de Perco, Ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos, la tercera edición. Con esto damos por terminado el tercer video del módulo 1. Muchas gracias.